versículo número 65. Versículo número 65. Hemos estado tocando el tema, la escuela de la aflicción. Hasta aquí nos hemos introducido y hoy vamos a iniciar con el primer punto. Dice así la palabra de nuestro Dios, ¿ya lo tiene? Dice: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre eterno, te damos gracias en esta noche por tu fidelidad y tu misericordia para con nosotros. Gracias por el privilegio hermoso que nos concedes de abrir tu palabra. Queremos agradecerte, Señor, lo bueno y lo fiel que has sido con nuestro hermano Carlos Antonio Quintanilla, al concederle un liderazgo en la alabanza, en su iglesia. Señor, queremos pedirte que sigas siendo propicio, que lo guardes a él, a su esposa, su familia, Señor. Que todo esto sea para tu honra y para tu gloria, Señor. Y que bendigas a nuestros hermanos que están con nosotros. Bendice a nuestra hermana Jenny Campos, guárdala, Señor, y que ella pueda tener la seguridad de que siempre está en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Y que bendigas en gran manera a la familia Castro Rodríguez. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. ¿Puede sentarse, hermano? El punto que vamos a tocar en esta noche es, por cierto, es el primero, es la verdad sobre la cual se funda la escuela. Estamos viendo la escuela de la aflicción como tema general. El primer punto que vamos a ver es la verdad sobre la cual se funda la escuela. Es muy impresionante poder vez tras vez darse cuenta de que lo que se enseña de la palabra, lo que es la palabra, es una verdad. Es increíble cómo uno día a día puede darse cuenta de nuestras decisiones y darnos cuenta de que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y hasta aquí hemos llegado a entender de que Dios no puede ser burlado. ¿En qué forma Dios no puede ser burlado? En que realmente lo que Él dice se cumple. Y lo que Él dice es para nuestro bien. Lamentablemente, nuestros sentidos no lo perciben así, nuestra alma se enconcha y no lo percibe así, y es donde venimos nosotros y lamentablemente despreciamos esa verdad. Despreciamos esa verdad porque ciertamente en el presente no nos parece de provecho. En el presente no nos parece que la necesitamos. Y en el presente, como consideramos o creemos que estamos bien, nos damos el lujo, que no es un lujo, sería una insensatez, pero nos damos el lujo de despreciar aquello que el Señor quiere para nosotros. Entonces, como es para nuestro bien el que no nos destruyamos del todo, es ahí donde Dios tiene que ocupar sus medios, tiene que ocupar sus herramientas para que nosotros podamos ser preservados. Y la manera de ser preservados, que es el común denominador en toda la raza humana, es a través de la aflicción. Lamentablemente necesitamos entrar a la escuela de la aflicción. Ahora, quiero tocar primeramente que toda escuela tiene como propósito enseñar una disciplina particular.
Usted sabe que cuando estamos en el reino de Dios, pues esa escuela es para enseñarnos. El propósito es enseñarnos una disciplina en el reino. Es bien triste y es bien lamentable de que nosotros no somos disciplinados por naturaleza. Y lamentablemente, la gran mayoría tampoco hemos sido disciplinados en lo humano. Nuestros padres, lamentablemente, no pudieron disciplinarnos. Es muy evidente poder notar, poder darse cuenta de que si nosotros que estamos siendo disciplinados por el Señor, si nosotros que hemos sido metidos a la escuela de la aflicción, lamentablemente no entendemos y no disciplinamos a nuestros hijos, entendiendo esta verdad de que por naturaleza no somos disciplinados, que nuestros padres no nos disciplinaron y estamos sufriendo las consecuencias de esos dos aspectos en nuestra vida. La primera es, por naturaleza, somos disciplinados. Si usted nota, lo bueno no nos gusta, lo malo es tan fácil, no hacemos ningún esfuerzo para hacer lo malo. Y eso debería de ser una manifestación de nuestra naturaleza para que nosotros nos percatemos de eso, pero lamentablemente no lo vemos. ¿Por qué? Porque lamentablemente falla en su gran parte esa labor de los padres, de ser disciplinados. No somos disciplinados. Entonces, ¿por qué estoy hablando todo esto? Porque cuando venimos a los caminos del Señor, qué tremendo es de que tenemos que aprender a ser disciplinados. ¿Y cómo tenemos que aprender para ser disciplinados? Tenemos que ser metidos a la escuela de la aflicción, para que nosotros podamos ser disciplinados. Hasta que hemos pasado la aflicción, hasta entonces nosotros comenzamos a ser un poco cuidadosos. Lamentablemente esa naturaleza que hablé en un principio nos lleva a olvidarnos de que fuimos metidos a una escuela, a una aflicción, a un trato, y que en ese trato aprendimos a valorar y nos comprometimos a someternos a la disciplina. Pero lamentablemente van pasando los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses y algunas veces ni siquiera el año, y ya se nos olvidó. Qué lamentable, ¿verdad? Entonces, en muchos de nosotros hay una continua escuela de la aflicción. Lamentablemente, Dios no puede dejarnos a nuestro libre albedrío de decisión, porque lamentablemente no funcionamos como deberíamos de funcionar. Entonces, qué bienaventurados somos aquellos que Dios continuamente está tratando con nosotros, constantemente nos está afligiendo, y hay respuestas el por qué nosotros constantemente estamos siendo afligidos. Le decía que tiene como propósito enseñar algo en particular, o una disciplina, en particular, no algo, no, una disciplina en particular. Primeramente, ¿qué es escuela? Vamos a ver qué es una escuela y ubicarnos, porque nosotros estamos en la escuela de la vida. Estamos en la escuela de la aflicción, que es a lo que Dios nos somete para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos comprender y ejercitarnos en algo que es necesario que nosotros nos mantengamos. Escuela es, por ejemplo, es un establecimiento público donde se da a los niños
la instrucción primaria. Note, la instrucción primaria. Eso es lo primero que se nos viene a la mente. Yo sé que hay escuelas para adultos. También vamos a ver que hay escuelas especializadas. Y qué tremendo, porque después de entrar a una escuela de la aflicción, después de que estamos moldeados, el Señor tiene que llevarnos a una escuela de especialización. ¿Y cuántos de nosotros ni siquiera eso notamos? ¿Comprende? Porque a veces decimos, no, yo realmente, los que hemos dicho y nos ha pasado esto, mire, decimos, yo ya pasé por el desierto, dice. Ay, hermano, y no hemos terminado de decirlo cuando de repente nos damos cuenta que hemos sido sometidos a una situación extrema, peor que la anterior. Entonces, no nos percatamos de que nos han metido ya no a la escuela de la aflicción que nosotros pudimos darnos cuenta en el desierto, que le llamamos, o en el trato, sino que nos han metido a una especialización. Dios nos quiere usar en algo específicamente, y para podernos usar, Él tiene que tratarnos. Al decir esto, se me viene a mi mente, a mi corazón, el del saber de que uno puede prepararse de una forma muy especial para que el mensaje, la enseñanza que podamos dar como un profeta sea eficaz y que sea impactante. Y nosotros hemos sido sometidos a cierto trato, a ciertas circunstancias en la vida para poder funcionar como ministro. Estoy hablando del caso del profeta, no estoy hablando de mí, no estoy hablando de usted. No estoy hablando sino del profeta, porque usted va a entender de quién estoy hablando, aunque no le he dicho el nombre. Entonces, nosotros nos preparan y nos preparamos porque queremos realmente ser de bendición a través de nuestra palabra, a través del mensaje, a través de la enseñanza que hemos aprendido, y nosotros estamos aptos y vamos, pero el Señor tiene mejores medios para que nosotros, sin gran esfuerzo, podamos ser eficaces, podamos ser efectivos, podamos ser impactantes. ¿Y cómo es eso? Bueno, a este profeta lo tuvo que meter 3 días en la barriga de un gran pez para que los jugos gástricos hicieran esa labor que le iba a facilitar la manera o la forma o la elocuencia o la homilética o la hermenéutica, que este hombre hacía los grandes esfuerzos para que su mensaje fuera impactante. Solo lo veían y casi se convertían. ¿Quién quiere ser así? No hay amenes, no hay profetas. Es terrible, ¿verdad? Entonces, ¿cómo queremos ser usados? ¿Sabe cómo debemos de ser usados? Como Él quiera. Porque ¿qué tal si Ezequiel escoge un pueblo donde ir? No hubiera ido donde Dios quería que fuera. Porque donde Dios quería que fuera, nadie lo quería oír. Amén. Entonces, vuelvo, escuela, establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria. Pero, ¿qué es instrucción? Bueno, es el caudal de conocimientos adquiridos. Es el caudal de conocimientos adquiridos. Qué tremendo es de que Dios tiene que meternos a una escuela de la aflicción para que nosotros adquiramos un caudal de conocimiento, porque mientras no hemos sido tratados en la aflicción, no valoramos ni estamos atentos a la palabra que el Señor quiere para nosotros, que es para nuestro bien, que es para nuestra permanencia en sus caminos, que es para que nosotros podamos tener vida abundante y para que podamos prosperar en todo y que todo lo que pisemos sea nuestro.
Hermano, qué triste. Y estoy hablando del cuerpo de Cristo en general, no estoy hablando de unos cuantos. No, hermano, si todos tenemos que ser tratados para poder realmente recibir ese caudal de conocimientos tan necesarios para enfrentarnos a la vida y estar listos para la venida de nuestro Señor, ya sea por la muerte física o ya sea por su advenimiento. Porque no crea que va a ser fácil antes de la venida del Señor. Usted lee en la Escritura, estudia y entiende los acontecimientos antes del arrebatamiento y antes de su segunda venida para la iglesia y después para el reino. Son terribles. El principio de dolores. No hablo de la tribulación, hablo del principio, algo similar a lo que va a suceder antes de la tribulación o el comienzo de la tribulación que se va a dar en el tiempo antes de que la iglesia sea arrebatada. ¿Qué cosas sobrenaturales tendrá que hacer Dios con la iglesia para que la iglesia pueda ser arrebatada? ¿Cuánto de porcentaje nos falta a nosotros para ser aptos de ser arrebatados? Porque si no, ¿para qué se levantaron? En la resurrección del Señor. Después cuando vemos de lo de su crucifixión, ¿para qué se levantaron los creyentes que habían muerto? ¿Cuál fue el propósito de que se levantaran y fueran a donde sus familiares? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué necesitamos nosotros para poder darle estatura? ¿Qué necesitamos nosotros para tener verdadera consagración? ¿Qué necesitamos nosotros para estar preparados para ser transformados en un abrir y cerrar de ojos? ¿Entiende por qué la escuela de la aflicción? Es que si no damos el ancho nos van a hacer dar el ancho. De esto casi no predicamos, aún aquí. Hemos dejado de dar estas enseñanzas del precio que se tiene que pagar para ser arrebatado. ¿Para quién es ese mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis? Para nosotros. Son 7 áreas que debemos de restaurar antes de ser arrebatados. Porque después viene un juicio que tendrán que pagar con el cuerpo los del reino, porque no hay cuerpo donde caiga el juicio. Por eso es importantísimo, hermano, el entender el sacrificio vicario de Cristo. Y nosotros, lamentablemente, por no ser atentos a esta palabra, no estamos valorando el sacrificio de Cristo y hemos convertido nuestra libertad en libertinaje. ¿Y qué tiene que hacer el Señor para podernos hacer entender? Para que aprendamos, meternos a la escuela. Hermano, la vez pasada hice una pregunta y usted de seguro respondió, fue de los que respondió. Algunos ni siquiera las preguntas responden, pero espero que todos hayan respondido en esa ocasión y lo vuelvo a repetir esta noche. ¿Cuántos de nosotros lo que hemos alcanzado en el Señor lo hemos alcanzado con ayuda de Dios? ¿Y cuál es la ayuda de Dios? La escuela de la aflicción. Y oiga, hermano, qué importante lo que dice el salmista. Bien has hecho con tu siervo. ¿Quién puede decir en el momento más difícil que está viviendo, bien has hecho con tu siervo? Aquel que ha sido golpeado, aquel que ha sido lacerado, aquel que ha sido despojado, aquel que ha sido humillado, aquel que ha sido despreciado, aquel que ha sido lo que usted quiera. Y que pueda confesar y decir, bien has hecho con tu siervo. ¿Quiénes pueden decir así? Bien has hecho conmigo, Señor. Has perdido esto, bien has hecho conmigo, Señor. Estoy así, así, así. Bien has hecho conmigo, Señor. ¿Cuántos podemos decir esa gran verdad? Porque el que no la dice es mentiroso. ¿Quién es el que es contrario? Señor, ¿por qué me permites esto? ¿Cómo es posible, Señor? Ay, hermano. ¿Sabe quiénes somos esos? Aquellos que no hemos sido metidos a la escuela de la aflicción.
Instrucción puede ser instruirse o instruir. Puede ser para instruirse o instruyendo. Esa es instrucción. Yo puedo estar siendo instruido por medio de la instrucción, yo puedo estar siendo instruido, o por medio de la instrucción yo puedo estar instruyendo. Entonces, instrucción es curso que sigue un proceso. Curso que sigue un proceso. Uno quisiera salir de ese curso, que es un proceso, es un conjunto de reglas para ejecutar algo. Qué tremendo. La instrucción es un conjunto de reglas para ejecutar algo. ¿Y qué debo de ejecutar? ¿Qué cosas no hemos ejecutado nosotros? Por falta de instrucción. La instrucción me lleva a ejecutar aquello para lo cual yo fui alcanzado. Aquello para lo cual yo he sido destinado para ser más que vencedor. Pero ¿cuántos somos derrotados? Mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de instrucción. No ha valorado ese caudal de conocimiento. ¿Quiénes son los que permanecen? ¿Quiénes son muy parecidos a lo que dice la Escritura para el tiempo del reino en su restauración? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Y acaso no se requiere eso también en el tiempo de la gracia? Permanecer, y cuando no permanecemos, ¿cómo nos va? Nos va mal. ¿Y cómo se le llama a eso? Escuela de la aflicción. Si algunos estamos aquí, no es porque nosotros decimos, ay hermano, yo he sido un gran agradecido con Dios y yo he sido un buen cristiano. No, me han traído a trote chancho, me han traído del pelo. Vengo sin dientes, vengo ciego, vengo pelón. Vengo afligido. Venimos de Moab a establecernos a Belén. ¿Y quién me trae? ¿O acaso mintió Noemí cuando dijo el Todopoderoso? Sí, porque podía ver la misericordia del Señor. Bien has hecho con tu sierva al traerme de nuevo a mi lugar, Belén. Usted se ha quedado sin trabajo, le puede decir, bien has hecho con tu hija, Señor. Usted recibe una mala noticia hoy de su salud, bien has hecho con tu sierva, Señor. Los pronósticos para usted no son muy buenos para este año, que vamos a seguir o a terminar, que falta mucho. Y usted puede decir, bien has hecho con tu sierva, Señor. No sé por qué solo mujeres me han salido hoy. Conjunto de reglas para ejecutar algo o para el manejo de algo. Y habla de una instrucción primaria. Estamos hablando de la escuela para el niño, ¿verdad? Instrucción primaria, o sea, principal. Mire qué tremendo esto. O primero en orden. Hermano, qué tremendo. ¿Cómo usted va a poder recibir algo como una profundidad, como un gran conocimiento, como una revelación? ¿Cómo? Si no sabe lo principal, no sabe lo primero, para poder entender eso se necesita un fundamento primario. Si no, no puede uno captar toda esa información maravillosa que el Señor tiene con uno. Porque yo no creo que usted hoy, las cosas que entiende, no creo que así las entendía hace 15 años. Increíble. Le voy a decir algo que tal vez no es que sea así, pero yo así lo percibo. Mire, yo por ejemplo, cuando yo oía a mi maestro, el principal de ellos, porque fueron varios, cuando yo oía a mi maestro, hermano, yo me quedaba viendo al revés en ese tiempo. Y no, Dios mío, no le entiendo. Así como quizás usted puede decir de algunos de nosotros hoy, yo no le entiendo. Aquí ha habido gente que se ha ido y dice, es que no le entendía. ¿Y sabe por qué no me entendía?
porque nunca dejó que el Señor la metiera en la escuela de la aflicción, y cuando usted iba a ser metida en la escuela de la aflicción, se iba, huía, disertaba. Allá anda el gobierno buscándola, el gobierno de Dios buscándola para meterla presa y procesarla. Amén. Principal, primero en orden, primero en orden. Por eso es muy importante la doctrina básica, muy importante. Aquellos que recibieron doctrina básica son aquellos que pueden hoy comprender de mejor forma las cosas que se les enseñan. Y quiero decirle algo, se lo digo yo que he sido el maestro de la doctrina básica durante muchas ocasiones en este ministerio. La doctrina básica muchos la tuvieron por una cosa tan sencilla que dejaron de recibirla, y hasta el día de hoy muchos de esos siguen dando vía. Hoy hablé de hombres, fíjense. Siguen dando vía. En cosas tan elementales y cosas tan sencillas. Te decía, toda escuela tiene como propósito. ¿Y qué es propósito? Intención. ¿Qué es propósito? Ánimo. ¿Cuál es el ánimo de esta escuela? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención de esta escuela? En este caso, de Dios. ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Cuál es el ánimo de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Que usted haga o no haga. Que usted pueda discernir. Que usted pueda decidir. ¿Cuál es el propósito de que usted haga algo o no haga algo? Haga algo o no haga nada. Que usted sepa decidir. Que usted sepa qué hacer. Que usted sepa decir sí, sí. Y que usted sepa decir no, no, porque aparte de esto, todo lo que usted diga viene del maligno, dice el Señor. Y qué importantes son las decisiones que constantemente estamos tomando. Pero ¿por qué las tomamos mal? ¿Por qué no podemos decir sí a lo que es sí y no a lo que es no? Amén. ¿Y qué decía el rey David? Cumple tu propósito. Cumple tu intención en mí. Por eso encontramos a un hombre tan lleno de defectos, hermano, que no pereció. ¿Y cuántos perecen? ¿Y cuántos no duran? ¿Y cuántos no perseveran? ¿Y cuántos no maduran? Es que no se trata de esa perfección, hermano, que no existe en realidad, esa perfección como la que el hombre percibe. No, la perfección de Dios. Yo conozco tu corazón y tus intenciones. Como hemos hablado de nuestro hermano Pedro, el apóstol. ¿Por qué no fue desechado? ¿Por qué no fue desechado Saulo? Si cualquiera que ve la vida de Saulo, es una locura traerlo a la iglesia. A ese hay que traerlo, dijo el Señor, porque este hace las cosas de corazón. Ustedes son unos hipócritas. No digo ustedes, no. Hablo del tiempo de Saulo con el Señor y los discípulos. Sí, hermana y hermano, el Señor conoce su corazón. El Señor sabe que en su corazón usted quiere hacer las cosas. Mire, y qué tremendo este Saulo cuando viene ya convertido, cuando ya viene preparado, cuando fue metido a esa escuela de la aflicción y que fue también especializado. Imagínense qué tremendo lo que voy a decir. Lo que yo quiero hacer, eso no hago.
¿Pero por qué no lo desechó el Señor? Porque en él había una lucha por no querer hacer lo que no debía de hacer. Eso hacía la diferencia. Significa que él no se deleitaba. Él se sentía estorbado. Por eso es una bendición cuando usted se siente a sí mismo o a sí misma estorbado o estorbada. Usted no se siente bien. Qué bendición que tiene una conciencia que le está diciendo, Pero si usted no siente nada, entonces mejor acepte al Señor de nuevo. Porque tal vez la vez que lo hizo por una pupusa o por un desayuno. Enseñar. Le repito, toda escuela tiene como propósito enseñar. Mira, estoy palabra por palabra, pero quiero que quede bien claro lo que es la escuela. ¿Cuál es la verdad sobre la cual se funda la escuela? ¿Cuál es la verdad sobre la cual se funda la escuela? Enseñar. ¿Y qué es enseñar? Bueno, instruir. Sí, ya lo vimos. Amén. Instruir, pero también dar advertencia. Imagínense qué tremendo. Constantemente nosotros por medio de la palabra estamos siendo advertidos. Constantemente estamos siendo nosotros advertidos. Por eso la importancia de la palabra y cuánto tomamos la palabra. Mire hoy, hermano, esta iglesia debería estar llena con este tipo de enseñanza, pero no a todos les interesa. ¿Por qué? Porque como no todos han entrado a la escuela de la aflicción, entonces lo que estamos de seguro buscando siempre la palabra, somos aquellos que sabemos que es la aflicción. Que somos, como lo he dicho en muchas ocasiones, somos a las que nosotros le llamamos, no es que son, pero nosotros le llamamos a las hormigas locas. En los momentos difíciles somos como hormigas locas. Hoy le puse un mensaje bien difícil a mi sobrina. Hoy falleció su papá. Es horrible perder a su padre. Si yo lo sentía espantoso cuando tenía apenas 7 años y medio. Y le digo, hoy más que nunca tienes que guardar la compostura y la cordura. No importa lo que te digan o lo que hagan, mantente. Aunque tú te sientas que necesitas ser comprendida por todos. ¿Cómo se logra? Bueno, si ha sido enseñada, lo va a lograr. Eso no significa que es de palo. No significa que no siente nada. Pero ¿qué es lo que nos mantiene a nosotros así? Hemos sido advertidos. Y debemos de estar siempre preparados. Indicar, dar señas a otros de una cosa. Mostrar o exponer una cosa para que sea vista y apreciada. Imagínense qué tremendo, hermano. Mostrar o exponer una cosa para que sea vista y apreciada. ¿Cuántos apreciamos la vida en el Señor? ¿Cuántos apreciamos que ese Dios todopoderoso es nuestro Dios? Noemí lo apreció de tal manera que su nuera le dijo, yo quiero también que ese sea mi Dios. ¿Cuántos apreciamos el que tenemos esta escritura? Los que la leemos la apreciamos. Porque ¿cuántos tienen esta bendita palabra? Dice David en el Salmo 119 y versículo número 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Imagínense qué tremendo lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque note lo que dice el 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia.
¿Cuánto estamos conscientes? Apreciamos, hermano, mire, tenemos una iglesia. ¿Usted puede apreciar eso? Es que quiero decirle algo, hermano. Pueden haber muchas iglesias, pero no estamos hablando del edificio. ¿Usted se siente que está en la iglesia del Señor? ¿Apreciamos eso? ¿Apreciamos que tenemos un pastor? ¿Apreciamos que tenemos líderes, ancianos? Hermano, es maravilloso apreciar y decir, yo sí, yo tengo iglesia. Y no estamos hablando, y cualquiera que entra aquí se desinfla. Sí, pero esta no es la iglesia. No es la iglesia. Y mostrar o exponer una cosa para que sea vista y apreciada. Amén. Disciplina. Qué tremendo. Dos cosas más. Disciplina y particular. Disciplina. Conjunto de leyes y reglamentos. ¿Para qué estas leyes y reglamentos? Que rigen determinados cuerpos, profesiones, etcétera. Instruir a la persona en lo moral. Mire qué importante la disciplina. Y particular. Tenemos una disciplina particular. Amén. Particulares con singularidad. Aquí tenemos una disciplina que no tiene que ver nada con las cosas del mundo, sino que es una disciplina singular que establece el reino y cómo vivir en el reino, y con esa disciplina podemos hacerle frente a cualquier cosa del mundo, porque lo que es del mundo y no es del reino. Primera de Juan creo que dice, el mundo pasa y sus deseos, mas el que permanece, no, ¿cómo es que dice? El mundo y sus deseos pasan, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí lo busca en su casa, el versículo. Amén. Nosotros en particular aquí venimos a aprender de la palabra. Y el aprender la palabra, a mí ya eso me instruye, es un caudal de conocimiento que me lleva a poder tomar decisiones. A no meterme en lo que no me incumbe y a lo que no me han llamado. Si me salgo de aquí, me va mal. Ya perdí la visión. Amén. Una verdad fundamental. Se lo voy a repetir. Déjeme ver. Estamos con toda escuela, tiene como propósito enseñar una disciplina particular. Amén. Una verdad fundamental. ¿Y qué es verdad? Qué importante esto. ¿Qué es verdad? Es importante que nosotros sepamos y entendamos qué es verdad. Veamos qué es verdad. Conformidad de las cosas con el concepto de que de ellas forma la mente. Mire qué tremendo. Conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. Mire qué importante, ya lo va a entender. Conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa. Mire qué tremendo esto. Es conformidad, o sea, no se aparta, no es falso, no es vano. Es una verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Mire qué diferencia esto. Por eso qué importante es que nosotros
Aprendamos la verdad, conozcamos la verdad, recibamos la verdad, sigamos la verdad, actuemos conforme a la verdad. Qué importante es esto. Una verdad, oiga, una verdad fundamental. ¿Qué más podemos decir de la verdad? Juicio que no se puede negar racionalmente. Juicio que no se puede negar racionalmente. Hay verdades que no las podemos razonar. Son una verdad. Por ejemplo, la gente me dice, yo quiero que usted me demuestre que Dios existe. Para mí Dios es una verdad. Demuéstreme que Dios existe. Ay, hermano, no se puede explicar esto con palabras. ¿Por qué? Porque es algo que se tiene que vivir. ¿Cómo usted le puede transmitir a alguien que no ha tenido una experiencia con Dios y usted la ha tenido? ¿Cómo le hace usted entender si sabe usted que tiene que vivir la persona esa relación, esa verdad? Para usted es una verdad. Y ese es el fundamento que usted tiene, la verdad. Amén. ¿Y de dónde viene esta palabra? Viene de la palabra aletheia, que es veracidad, realidad. Oiga, realidad. Y también se puede ocupar para fidelidad. ¿Quién le puede contradecir a usted que Dios es fiel? Si usted lo ha vivido. ¿Cómo? Alguien le puede decir, mostrame a Dios y yo voy a creer en Él. Pues nunca vas a creer, porque nunca te lo voy a poder mostrar. Esa es mi verdad. Yo creo en Él. Él es veraz en su palabra. Hermano, es increíble, todo lo que el Señor nos advierte se cumple. Y no necesariamente en el momento, pero nos alcanza la verdad. Así como el profeta le dijo al pueblo de Israel de parte de Dios, vuestro pecado os alcanzará. Y todos los que estamos aquí sabemos que el pecado nos alcanza. El pecado nos alcanza y nos derrumba, nos avergüenza, nos humilla, nos pisotea. Es una verdad que yo sé. Así como sé que es una verdad que Dios existe, así también sé una verdad que el pecado lo alcanza a uno. Lo que pasa es que algunos hacemos la que estamos bien y estamos deshaciéndonos por dentro. ¿Qué tal, hermano? Bien, gracias al Señor. Pero ese bien por dentro, si no se llora porque todo el mundo se va a dar cuenta. Pero nosotros sabemos que esa es una verdad. Es como que dudemos de la verdad de que el Espíritu redarguye y convence. Eso lo puede negar un inconverso, pero no un creyente. Amén. Esa verdad, es decir, aquello que concuerda con lo que realmente sucede. Mire, los que estamos en el Evangelio sabemos de esta verdad. Y se lo voy a repetir. Es decir, hablando de la verdad, aquello que concuerda con lo que realmente sucede. ¿Cómo así? Más claro, más suave. Hechos que se corresponden con la realidad, ya sea histórica o una realidad eterna, no limitada por los hechos históricos. Imagine quién puede, como creyente, hermano, es una realidad los hechos. La verdad está irrefutable, no se puede esconder. Por más que digan los ateos, por más que digan los religiosos, imagínense qué tremendo. Es increíble, hermano, hablar de que Jesucristo no fue Dios. Hablar de que Jesucristo hizo cosas vergonzosas. Bueno, ¿y eso que ha cambiado mi vida qué es? ¿Y ese poder? ¿Y esa manifestación sobrenatural? No importa lo que digan los demás, es una realidad el Señor. Mire, por lo menos
en mi vida. Yo no sé si usted tiene esa realidad con la suya. Amén. Vamos a orar. Vamos a llegar hasta ahí. Vamos a pedirle al Señor que sea propicio para que después entremos a esa escuela donde seremos especializados. Bendito Dios y Padre, qué buena es tu palabra, Señor. Sabemos que un día vamos a poder tener esta verdad en nosotros y vamos a poder decir como lo dijo el salmista: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Hermano, un día usted y yo vamos a dar fe de la verdad de Dios, de la verdad de su palabra, de la verdad de sus propósitos, de la verdad de esa escuela tan necesaria. Por eso, tremendas las palabras cuando dice David en el versículo 71, mire esa verdad que dijo: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Un día, hermano, al igual que el salmista, vamos a poder expresar un agradecimiento y no una amargura como la que hoy muchos externamos ante las necesidades, ante las circunstancias no entendibles, ante los momentos desagradables de nuestra vida. Hermano, cuando nosotros nos quejamos y expresamos con actitudes y palabras de amargura, es porque todavía no hemos sido enseñados con esa verdad. Pero ahí vamos, para allá vamos. Y es por eso que algunos nos superan, no porque sean más inteligentes que nosotros, no porque sean más fuertes que nosotros, sino porque a ellos los han introducido antes que nosotros a la escuela de la aflicción. Porque quizás en eso sí nos llevan, que han sido más dóciles. Quizás son de los que le han dicho al Señor antes que nosotros: Señor, enséñame tu palabra. Señor, revélame tus propósitos. Señor, cumple tu propósito en mí. Señor, te quiero servir de todo corazón. Señor, quiero entender tus verdades. Señor, revélame tus misterios. En eso quizás nos han ganado, hermano, pero no que sean más inteligentes que nosotros, porque no se necesita inteligencia para entender esta verdad que dijo el salmista: bien has hecho con tu siervo conforme a tu palabra. Señor, algunos somos quizás un pedazo de ser. Algunos quizás solo somos harapos. Pero si nuestra vida te puede servir, Señor, límpianos, haz con nosotros lo que tú quieras. Y un día, Señor, te vamos a honrar en medio de lo no entendible. Te vamos a glorificar, Señor,
en la humillación. Y te diremos, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando entendamos de que todo lo que tú permites y haces para nosotros es lo mejor que nos puede pasar en esta tierra. Hermanos, mira cuántos de nosotros por el dolor conocemos al Señor. Mira cuántos de nosotros por la humillación de un tiempo que vivimos, le conocimos a Él. ¿Cuántos de nosotros sentimos la muerte y eso nos llevó a Cristo? ¿Cuántos de los que fuimos anulados en nuestras fuerzas le conocimos por eso? Y ahora podemos decir, bien has hecho con tu siervo. Y añade, conforme a tu palabra. Hermano, uno de los sufrimientos que tenemos, los que por la infinita misericordia de Dios pastoreamos o enseñamos esta verdad, es ver la apatía de un gran pueblo por la palabra. Nos duele, no hermano, no por nosotros, sino por ustedes, que la desprecian y que no la valoran, porque jamás llegarán a decir como el salmista: Señor, se lo voy a traducir con otras palabras, me has tratado como yo merezco. Porque David llegó a reconocer una verdad en su vida, que fue como el caballo y como el mulo, sin entendimiento, que tuvo que ser sujetado con cabestro y freno, porque si no, no se hubiera acercado al Señor. Mire, hermano, qué conclusión. ¿Cuántos de nosotros sabemos que somos lo que somos hoy? Sencillamente porque fuimos sujetados como el mulo que no tiene entendimiento, que actúa únicamente por instinto, pero no porque tenga inteligencia. Y quiero decirle a usted, hermano, apático a la verdad, y no me estoy refiriendo al de la Misión Cristiana Judá, sino todo aquel que le va esta palabra. Más adelante lo esperamos, porque ahí está el pupitre suyo. Señor, gracias, porque aquellos que hemos sido metidos a esta escuela, quizás no una vez, hoy te decimos gracias. Gracias por ayudarnos a corregir la plana, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, bendice a mis hermanos que oyen y ven esta palabra, Señor.